Hola, soy Jorge Cerda, coach neurolingüístico e ingeniero en biotecnología, y hoy vengo a hablarte sobre cómo encontrar el método de estudio que es para ti más efectivo. Todas las personas tenemos cosas a las que les damos mayor atención, que nos llaman mucho más la atención y que podemos recordar con mucha mayor facilidad. De hecho, todas las personas somos muy distintas en esos aspectos, todos tenemos distintos tipos de inteligencias y de formas de evocar nuestras memorias, a pesar de que muchas veces se generaliza en el colegio o en la escuela, pero la verdad es que todos somos muy distintos a la hora de poder evocar esos conocimientos que hemos ido aprendiendo y de las cosas a las que les damos mayor atención y mayor enfoque. En ese aspecto, hoy día te quiero dar algunas técnicas y algunos tips sobre cómo puedes encontrar ese método de estudio que es más efectivo para ti. Y en eso vamos a hacer un estudio un poco comparativo, ya que normalmente cuando a mí me llegan coaches que son estudiantes y que necesitan aprender mucho mejor y mucho más rápido para sus distintas materias, usualmente más universitarios, sin embargo esto es extrapolable a todo tipo de aprendizaje que tú quieras hacer, y la verdad es que no saben a qué le dan mayor atención. Dicen que de repente se sientan 5 horas a estudiar y a leer la materia de un X ramo o asignatura, pero que se les queda muy poco y que tienen que volver a estudiar y volver a leer. Y la verdad es que aquí no hay que estudiar de más, hay que estudiar mejor, en forma más efectiva. Entonces, primeramente quiero hacerte una pregunta, que es ¿a qué cosas le das mayormente atención? ¿Qué cosas has podido recordar más fácilmente? Tenemos 5 sentidos a través de los que percibimos las cosas usualmente, en realidad son 6 porque también está el sentido del equilibrio. ¿Cuál de esos te llama más la atención? Por ejemplo, puede que para ti sea mucho más fácil observar una pintura, observar una foto y ver la distribución de las cosas. Que eso mezcla lo que es la inteligencia visual con la inteligencia espacial, como ver un mapa. Entonces, si para ti es mucho más sencillo el aprender como si fuera un mapa las cosas, podrías distribuir en un cuaderno esta materia que tú tienes que aprender, ya sea leída o X, como sea la materia que tengas que aprender, y empezar a distribuirla. Y así poder recordar en función del espacio en el que estaban ubicadas las cosas que necesitas recordar más adelante. Porque también el aprendizaje en realidad tiene que ver con el poder darle una aplicación futura a aquello que estoy leyendo o estudiando. Entonces, también puede ser que para ti sea mucho más fácil aprender a través de la kinestesia, que seas muy bueno para hacer coreografías o muy buena para hacer coreografías, y por lo tanto te sea más fácil hacer un baile, porque también tiene una secuencia lógica, es decir, primero hago un paso, luego hago el otro, entonces puedo hablar primero de una materia y luego de la otra. Aquí en realidad depende de ti cuál es el tema o la forma en la que para ti es más efectiva. Otra inteligencia que se utiliza mucho es la inteligencia musical. Y en esa se van cambiando las entonaciones de los distintos tonos de las cosas. Entonces, al hacer un cambio de tono, puedo recordar el cómo van las cosas, como si fuera una canción. Ya que hay mucho de aprendizaje que en realidad es como un proceso, que tiene que ver más bien con una secuencia lógica que voy aprendiendo. Es decir, por ejemplo, para yo poder hablar, primero tengo que pensar en la idea que voy a decir, entonces puedo hacer una canción con respecto a, bueno, primero voy a aprender lo que voy a decir, por dar un ejemplo, que puede ser mucho más adecuado para ti. Ahora, con respecto a lo que he visto en otras personas, es que también utilizan las manos o distintas partes como del cuerpo para poder asignar algunos lugares de conocimiento. Por ejemplo, vi en algún momento un compañero de estudio que ocupaba su mano, por ejemplo, para asignar distintas materias de anatomía, por ejemplo, como los nervios que existen en el cerebro. Entonces partía con el nervio X aquí, después el nervio Z aquí en este otro dedo, y si ya se le iba acabando, por ejemplo, la mano, seguía con la muñeca, por ejemplo. Entonces ahí él podía ir recordando las cosas en forma mucho más efectiva. Otra persona también se dedicó a hacer asociaciones con las palabras, que eso más bien tiene que ver con una inteligencia de tipo auditiva, o con una memoria más bien auditiva. Entonces lo que hacía esta persona era que iba asociando los sonidos. X cosas se asemeja al sonido de un apellido de una persona conocida mía y por lo tanto puedo recordarlo a través de eso. Entonces, ahí, ¿a qué cosas le das más atención tú? ¿Qué cosas te llaman la atención que generalmente logras recordar con mayor facilidad? También por otro lado, nosotros hemos ocupado muchos métodos de aprendizaje a lo largo de nuestra vida, aunque quizás no hemos sido muy conscientes de ello y que han sido mucho más efectivos. Por ejemplo, me tocó alguna vez trabajar con una coachee
la cual te quería aprender sobre todo para hacer que tenía que dar un examen de un grado que ella quería obviamente aprobar, pero también me decía que se sentaba 3 horas a leer y no retenía nada de esa materia. Entonces, al indagar que otros métodos a ella sí le habían sido muy fáciles para poder aprender y poder después expresar todo lo que tenía que expresar, fue para ella hacer presentaciones de PowerPoint. Entonces, ella otra vez cuando ella hacía presentaciones de PowerPoint, podía segmentar la información, darle una introducción, una secuencia lógica, y luego de eso ella podía explicarlo a mucha gente. Entonces, cuando ella empezó a utilizar este método que realmente era más bien hacer una presentación de PowerPoint, se dio cuenta de que estudiaba mucho menos tiempo, pero que retenía la información en forma mucho más potente. Entonces en eso puedes hacer un cuadro comparativo en lo que estás haciendo hoy en día que no te ha llevado a ese resultado que tú sí quieres obtener versus lo que has hecho cuando has logrado obtener ese resultado, que en este caso puede ser evocar mucho más rápido o mucho más fácil. Entonces puedes hacer una lista con respecto a estas cosas que las que has ido aprendiendo más rápidamente y más fácilmente. Y eso te va a facilitar enormemente el poder empezar a estudiar. Entonces, esos son un par de métodos con el cual tú puedes encontrar aquel método de estudio que para ti es más efectivo. Estas son algunas ideas y en realidad puedes sentar también a reflexionar un poco más con respecto a qué es lo más efectivo para ti, de qué forma aprendes más rápido. Por ejemplo, ya les había dicho, la inteligencia espacial con respecto a la distribución en el espacio, la inteligencia musical con respecto a hacer una secuencia musical, distintas entonaciones, la inteligencia kinestésica con respecto a hacer cosas con el cuerpo, movimientos y distintas cosas, la inteligencia visual para poder retener así memoria fotográfica con respecto a la foto. También la inteligencia visual puede ser no como una fotografía, sino que como una película. Puede que eso te sea mucho más sencillo de recordar. Y ahora, con respecto a un libro que estuve leyendo que se llama Usa tu cabeza para variar, de Richard Bandler, que era uno de los autores de la programación neurolingüística, dice que la verdad las personas somos tremendamente rápidas para aprender. Incluso, por ejemplo, en este caso quizás te pueda llamar un poco la atención, pero los traumas se aprenden de forma muy rápidamente y si pudiéramos ocupar esa velocidad de aprendizaje para las cosas que sí queremos aprender en forma rápida y eficiente, imagínate lo rápido que podríamos ser para recordar y aprender las cosas. Y eso solamente para darte una nueva visión, porque a veces hemos ocupado métodos que no nos han traído hasta el lugar donde realmente queremos estar y solamente hace falta ver métodos distintos o cambiarles un poco el enfoque. Eso tengo que decirles por hoy. Espero que puedan aprender más efectivamente al encontrar sus propios métodos de estudio. Si quieren profundizar en eso, por favor envíenme un mensaje o un email a través de los contactos que les voy a dejar a continuación y que tengan una excelente jornada. Les deseo un excelente día. Hasta luego.